Pregunta número 1 para Sandra y para José. ¿Han tenido la oportunidad de leer el material de la semana 1? ¿Sí o no? Sí, Bueno, yo profe, yo he estado leyendo un poco. Ok. sí, yo los videos y alcancé a leer un poco también, sí. Bueno, vamos a iniciar lo siguiente. Vamos a iniciar por la definición de contabilidad. Para ustedes, ¿qué es contabilidad? ¿Mm? ¿Qué es contabilidad? Vamos a hacer algo aquí. Vamos a compartir pantalla. Y aquí. Bueno, cuando nosotros hablamos de contabilidad, vamos a ubicarnos primero en la empresa, ¿cierto? Sí, ¿Qué hace la empresa? La empresa desarrolla actividades económicas, que es compra, venta de servicios, ¿cierto? sí, De esa compra y venta de servicios requiere entonces conocerla, registrarla, identificarla, y eso lo hacemos a través de la contabilidad, que llamémoslo que es un sistema de información. Vamos a definirlo como un sistema de información. Y que ese sistema de información se encarga primero de identificar, ¿cierto? ¿Qué identifica? ¿Qué se compra y qué se vende? Segundo, clasificar. Clasifica, ya ustedes saben que cuando hablamos de contabilidad, hablamos de activos, hablamos de pasivos, Y hablamos patrimonio. de patrimonio. Y esos activos, pasivos y patrimonio conforman algo que se conoce ya antes como balance general, hoy en día estado de situación financiera, ¿cierto? Y tenemos ingresos, costos y gastos, que conforman otro estado que es el estado de resultado, que puede ser integral o puede ser estado de resultado solo. Así es. sí, Entonces, pero cuando nosotros nos vamos al estado de situación financiera, vamos a encontrar que ese estado de situación financiera, nosotros vamos a encontrar ciertos activos y que los vamos a clasificar como activos corrientes, como propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar algo también que se llama intangibles, y vamos a encontrar algo que se llama diferidos y otros activos. Estamos refiriéndonos a los activos de la empresa. Nosotros, cuando miramos el estado de situación financiera y vemos activos, vamos a encontrar de que hoy en día encontramos un rubro que dice efectivo y su equivalente. Ese rubro de efectivo y su equivalente comprende lo que es el efectivo, que llamémoslo caja general, comprende lo que tenemos en bancos, comprende las inversiones a corto plazo, ahí tenemos efectivo y su equivalente. Tenemos otro rubro que son los deudores. Cuando hablamos del rubro de deudores, ahí nos vamos a encontrar con deudores clientes y otro tipo de deudores, como son las cuentas por cobrar a empleados, como son los anticipos a proveedores, como son los anticipos de impuestos, ¿cierto? Como son los préstamos a socios, y eso es todo lo que comprende el rubro de deudores. Son aquellos que tienen una obligación a favor de la empresa. Y después vamos a encontrar algo que se conoce con el nombre de inventarios, teniendo en cuenta que los inventarios son las mercancías que se compran
para venderlas en el giro ordinario de los negocios. Esos son los activos corrientes. Una de las características que tienen esos activos corrientes es que son activos tangibles, los tenemos a la disposición. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? Sí, profe. Son activos tangibles. Sí, profe. Y después de eso, nos vamos a encontrar con lo que es propiedad, planta y equipo. Y cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, tenemos, a grosso modo, acuérdense que de los terrenos, acuérdense de las maquinarias y todo lo demás que hace parte de los activos de la empresa en propiedades, planta y equipo, edificios, maquinarias, y que esas propiedades, planta y equipo, teniendo en cuenta la normatividad NIF, sufren una separación. Esa separación es que ahí se generan lo que son las propiedades de inversión. ¿Qué son propiedades de inversión? Eran lo que teníamos antes como propiedad, planta y equipo, y de las cuales no se estaban utilizando en el giro ordinario del negocio, sino que se estaban usufructuando. Que nosotros las teníamos antes como propiedades, planta y equipo, y el usufructo nos representaba un ingreso no operacional. Con la normativa NIF se hace una reclasificación, nos indica que hay que hacer una reclasificación y ese tipo de activos hay que sacarlos y llevarlos a propiedades de inversión. Cosa similar que se me había escapado pasó con los inventarios. Cuando nosotros cogemos el famoso plan de cuentas de los comerciantes y los podemos analizar, ahí nos vamos a encontrar de que dentro de los inventarios, independientemente de las mercancías, íbamos a encontrar ganadería, agricultura, todo. Y con la norma NIF, también hay una separación y se separan eso de ganadería, de agricultura, y se sacan de los inventarios. Y se conoce con el nombre de activos biológicos. ¿Cierto? Pero anteriormente, bajo nuestra norma, eran inventarios. Hay esa separación. ¿Hasta ahí algún problema, jóvenes? ¿Todos estamos sintonizándonos? Sí, profe, todo bien. Y Sí, profe. anteriormente nosotros hablábamos de costo histórico. Hoy en día nosotros hablamos de reconocimiento. Antes de costo histórico, causación. Hoy hablamos de reconocimiento y hablamos de medición. Si nosotros nos ponemos a analizar el concepto de reconocimiento, vamos a encontrar que es muy similar al concepto que teníamos antes de causación. Y si analizamos el concepto de medición, es muy similar a lo que conocíamos antes como costo histórico. Entonces, todo en nuestro marco contable tiene, acorde a las normas internacionales de información, tienen algo que hay que tener en cuenta, que es el reconocimiento, la medición en cada uno de los rubros. Hay que identificar cómo es el reconocimiento y cuál es la medición de cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces, permítame compartir algo aquí. Comparto. ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, señor. Ok. Yo les presento un caso aquí. Nosotros tenemos lo siguiente. Hay un negocio. Tenemos un establecimiento comercial. Está ubicado en la calle 72 con carrera 70. ¿Tú te comentas todos los panes ya? No, yo ni siquiera, eso mi mamá, ni Perdón. ¿sabes lo que
perdón, calle, perdón, calle, es carrera 43 con calle 70. Hay una panadería ahí. Hay una panadería. No sé. Pero sucede que esa panadería es Yo de me salí Pedro. porque estoy en clase de responsabilidad. Por favor, agradezco los micrófonos. Pedro Pérez. El propietario es Pedro Pérez. Propietario del negocio es Pedro Pérez. El local es arrendado. Tiene muebles y enseres con un valor de 80 millones de pesos. ¿Cierto? 80 millones de pesos. Esperen ahí, jovencita. Ay, 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 se está demorando, se está demorando, se está demorando. Gracias, error por la pantalla. Bueno, muebles y enseres por 80 millones de pesos. Resulta a ver, ahora sí. $80 millones de pesos. Resulta que Antonio Fierro le gusta el negocio. Y Pedro Pérez le dice, mira, mi negocio, un negocio que está bien ubicado, tiene unas ventas mensuales de 100 millones de pesos, que me deja un margen del 40%. Esta información se la dan a Pedro. Ventas, dice que son 100 millones de pesos mensuales. Y tiene un margen de rentabilidad del 40%. Quiere decir de que si a estos 100 le sacamos el 40%, le está dejando una utilidad de 40 millones de pesos mensuales. Entonces, si él dice 40 millones de pesos mensuales, estos 40 por 12, me está dejando la módica suma en el año de ganancia a mí de 480 millones de pesos. Así, sin saber leer y escribir, hablando, le plantea esta situación. Antonio le dice, hombre, sí, me gusta tu negocio, pero yo lo compro por 300 millones de pesos. Lo compro por 300 millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos el negocio o no lo hacemos? Entonces, Antonio hace el negocio y lo compra 300 millones de pesos. ¿Cierto? Coge, le entrega su platica a Pedro Pérez, 300 millones de pesos. Ahora, como le entregó los 300 millones de pesos, cogemos y hacemos lo siguiente. Vamos a contratar a Sandra Contreras como nuestra contadora. Sandra Contreras es la contadora. Entonces, Sandrita, ¿está por ahí? Sandra o cualquiera de los compañeros. Sí, señor. Bueno, entonces, Sandrita, usted es la contadora del señor Antonio Fierro y le dice, vamos a contabilizar, contabilíceme esto. Esos 300 millones de pesos los sacó con un cheque del Banco Colombia. Listo. Vamos a contabilizar. Entonces, cuando vamos a contabilizar, lo único cuenta que nosotros tenemos aquí, cuentas
Y aquí tenemos débito, vamos a hacerlo así corto. Y aquí tenemos crédito. Lo único que nosotros tenemos aquí de que como giramos un cheque, utilizamos la cuenta Bancolombia y sabemos que de Bancolombia sacamos ¿cuánto? 300 millones de pesos. Hay una salida de dinero, ¿cierto? Si hay una salida de dinero, viene siendo un crédito. ¿Estamos todos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Ok. Entonces, ahora, ¿qué viene? Ajá, muebles y enseres. Muebles y enseres. Hace el inventario y coge y lo hace el avalúo de acuerdo a los muebles y el estado como están. Y realmente dice, no, de los muebles y enseres, los que están en buen estado que se puede utilizar, eso vale 75 millones, que es el costo de reposición como si yo lo fuera a comprar hoy en día. Y esos muebles solamente de los 80 millones de pesos, esos muebles solamente valen 75 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que estamos como cojitos. Ah, ¿dónde está la famosa partida doble? Tenemos la famosa partida doble. Crédito, 300. Sí, la famosa partida doble que conocen ustedes. De su amigo Lucas Pasión. Y aquí, si no bajo esto, 75. ¿Qué pasa ahí? Estamos como cojitos. Entonces, Hay aquí una diferencia hay una diferencia de ¿cuánto? de 225 millones. 300 menos 75, 225 millones de pesos. ¿En qué están representados esos 225 millones de pesos? Esos 225 millones de pesos es de diferencia, lo voy a colocar acá, diferencia, se me convierte en un intangible. En un intangible. Ahí yo tengo un intangible que es el buen nombre, que supuestamente señor Pedro me dijo que ese negocio vendía 480 millones de pesos, que tenía una buena clientela, y partiendo de eso yo hago el negocio. Pero entonces cuando voy a contabilizar me encuentro con eso, que yo giro mi chequecito por 300, muebles y enseres 75 millones, y no hay partida doble porque me hacen falta 225 millones de pesos. Entonces esos 225 millones de pesos se me convierten a mí en un intangible. Ahora sí, podemos hacer el asiento correctamente y ya entonces, como hacemos el asiento correctamente, ya aquí, ¿qué pasa? Que aquí ya no hay, aquí viene siendo intangible. ¿Qué tipo de intangible? Comprado. Porque cuando nosotros hablamos de los intangibles se nos presentan dos situaciones de intangible. Ustedes saben, tangible no lo podemos tocar, no lo vemos, pero sabemos que ahí está. Entonces, como se nos presentan esas dos situaciones, tenemos que ver qué tipo de situaciones hay. Y una es que el intangible puede ser formado y dos, que es comprado. Cuando le dicen a Antonio Fierro que el negocio, Pedro le dice, hombre, mira, ese negocio yo vendo 80 millones de pesos mensuales, me da un margen de 40, al año son 480 millones de pesos que yo tengo. Esos 400 millones de pesos para Pedro, cuando le está planteando el negocio a Antonio, eso es un intangible formado, es la utilidad que me da mi negocio, la generación de plata, de trucos, como le dicen algunos, que me da mi negocio. Y para Antonio, que lo compra por un menor valor de los 480, pero como sacó 300 y los muebles valen 75 millones, esa diferencia que él tiene se me convierte en un intangible comprado, que son 225 millones de pesos.
De esta forma, hacemos la partida doble y hoy sí, observen ustedes que le dan, cumplen con lo que le enseñó su llave Lucas Paciolo de la partida doble 300.000 pesos. ¿Estamos? Ese es el famoso intangible. Ese famoso intangible que nosotros a buen cubero colombiano lo llamamos prima. No, que te vende el negocio, pero me tienes que pagar una prima de tanto. Esa famosa prima es un intangible. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos los intangibles. ¿Preguntas hasta ahí, colegas? Profe, esto se Vamos podría bien. asemejar a lo que al renombre que el negocio ha producido en el transcurso de su tiempo ahí. Correcto. Es un intangible, que también ese intangible también se conoce como marcas. Por ejemplo, Franquicia. no, franquicia es diferente, marca. Por ejemplo, Marcas, marcas. marca olímpica. Olímpica es una marca, pero que adquirió gran fama por los negocios. Éxito, es una marca, pero tiene su valor, que es un intangible por el desarrollo de su actividad su económica. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esta situación del intangible comprado. Ahora, ¿cómo lo vamos? Ya lo contabilizamos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? La cuenta de banco es una cuenta de activo, ¿sí o no? Mueble y enser es una cuenta de activo. Y los intangibles están haciendo una cuenta de activo. ¿Estamos? Y aquí solamente le estamos hablando, lo estamos hablando, pero sin ceñirnos a la norma internacional. Cuando nosotros cogemos la NIF, que nos habla de lo activo, nos dice, pero en concreto nos quiere decir es esto. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora viene, ¿cuál es el tratamiento? Vamos al intangible comprado. El intangible comprado. Sucede lo siguiente, que la ley y el Código de Comercio establece que este valor que yo tengo aquí de 225 millones de pesos, yo lo puedo amortizar. ¿Qué es amortizar? Durante la vida útil que yo espero tener el negocio. Si yo voy a decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos constituyendo un negocio, en la escritura o en el documento privado, siempre establecemos una fecha de inicio y una fecha final. Vamos a amortizar esto, digamos que el negocio va a tener una vida de 10 años. Entonces, a mí me permite la ley coger estos 225 millones de pesos y como son 10 años, yo lo divido entre 10 y entonces, ¿qué pasa, estimados colegas? Que yo aquí tengo 225 y lo divido entre 10 y eso me da 22.500.000. ¿Qué quiere decir esto? De que estos 225 millones de pesos yo los puedo amortizar durante la vida, o sea, 10 años. Y eso me da a mí un valor de 22.500.000 años. Ahora la pregunta del millón. ¿Dónde vemos nosotros los resultados de la operación del negocio? ¿En qué estado? ¿Qué estado financiero? Estado de resultado. Los resultados. Estado de resultado. Entonces, el estado de resultado me permite a mí manejar lo que son los ingresos. Vamos a suponer a ojo de buen cubero que el primer año vendió 500 millones de pesos. Se le fue bien y vendió el primer año 500 millones de pesos. Y tuvo unos costos, 500 millones por el 45%, tuvo unos costos del 45%. Vamos a ponerlo aquí entre rayitas. Los gastos. 45%. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tiene algo que se llama utilidad
bruta, ¿sí o no? Entonces, si tenemos 500 menos 225, me da cuánto, una utilidad bruta de 275. A esa utilidad bruta, ¿qué le aplicamos? De acuerdo al estado de resultado vienen los gastos Gastos y los impuestos. operacionales, ¿sí o no? Y esos gastos operacionales son de administración. Y vamos a suponer que los gastos de administración son el 20%. Esto, el 20, vamos a ponerle el 20% de las ventas. De 500 por el 20%. Y me dice que mis gastos operacionales de administración son de 100. De ventas. Teníamos 20%, ¿cierto? Para que sepan de dónde sale. De ventas, me dice que es el 10% de mi costo de venta. Entonces, el costo de venta por el 10% me da 22.500.000. Y aquí tengo algo que se conoce como utilidad operacional. ¿Cierto? Entonces tenemos que esto menos esto me da una utilidad operacional de 152.500.000. Alguien por ahí me dijo a mí, hombre, tenemos otro socio en la provisión de imporrenta. Provisión. Que es Los de impuestos. el 35%. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esto por el 35%. Me dice que son 53. Entonces, tengo la utilidad después de impuestos. Y me dice que mi utilidad operacional menos mi provisión me da 99.125.000. Pero tengo algo ahora que viene siendo la reserva legal. Esa reserva legal El es 10%. 10%, ¿cierto? Entonces tenemos Sí. 99 por el 10%, jóvenes, me da 9 y tengo una utilidad Del ejercicio. del ejercicio. Y me dice que mi utilidad del ejercicio 99 menos 9.912, me dice que mi utilidad del ejercicio es de 89 millones de pesos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ¿Sí o no? profe. Sí. Sí, Oh, profe. Bueno, pero entonces Sandra dice, un momentico, ya está listo, pero un momentico, esa no es la utilidad. Dice Antonio, ¿por qué no es la utilidad? Hombre, señor, porque nosotros tenemos un intangible de 225 millones de pesos que vamos a amortizar en 10 años y nosotros debemos amortizar cada año la suma de 22.500.000. Entonces, Y ¿cómo el resto son 22.500.000. contabilización? Contabilización. Entonces tenemos aquí intangibles. Aquí habíamos contabilizado 225. Aquí viene siendo débitos y aquí créditos. Y la contabilización me dice que son 22.500.000. ¿Cierto? 22.500.000. $22.500.000. Y aquí tenemos una cuenta bruja que se llama gastos por amortización. Intangibles. La módica suma de 22.500.000. Entonces tenemos partida doble. Nosotros no ponemos la partida doble, vamos a tener problemas con Lucas Paciolo. Para no tener problemas con ese señor, nosotros siempre vamos a sacar la partida doble. ¿Estamos? Entonces, ese fue el asientico brujo que se le olvidó, que Sandra se nos olvidó y Sandra después que hace el estado montado dice, falta algo. Entonces, estimados colegas, fíjense ustedes que esta es la contabilización de la amortización intangible comprado.
Esa es la contabilización. ¿Y cuál es el efecto de esa contabilización? Que nosotros aquí teníamos el estado de resultados. Entonces, tenemos que hacer el estado de resultados nuevamente, dice Sandra. Escogemos Incluimos ahí. y hay que preparar el estado de resultados nuevamente. Entonces aquí tenemos estado de resultados. Voy a colocarle aquí número 2. Entonces, tenemos que los gastos de administración eran de 100 millones, pero como se nos olvidaron 22 millones 500, debe dar la gran casualidad que Sumarlas. entonces tenemos 122 millones 500. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, administración, 122 500, administración, 100 millones, utilidad del ejercicio, 89, Utilidad del ejercicio. utilidad del 76. Entonces, fíjense ustedes, si no hacemos esa contabilización, Antonio, se gasta una plata que no era correcta, no tenía esa utilidad. Entonces, eso es lo que pasa con el intangible comprado. Porque si yo aquí contabilicé el intangible por 225 y al final del año hago un registro donde estoy acreditando 22, ¿por cuánto quedaría el intangible para el año número 2? Pregunta abierta. 200 millones. ¿Cuánto? 200 millones. No, No. 202 millones 500 mil. Exactamente. Va disminuyendo, ¿cierto? Ustedes fíjense ustedes que va disminuyendo. Eso es lo que sucede con el intangible comprado. Quedó eso determinado, claro, no hay alguna confusión cuando hablamos de intangibles, que es un intangible. Cuando es intangible comprado, ¿qué sucede con el intangible comprado? ¿Cómo se amortiza el intangible comprado? Aquí tenemos la respuesta. Ahora viene otro problema. Hay otro intangible. Es el formado. Y la verdad es de que yo los invito a ustedes que miren, uno comience a mirar los estados de situación financiera y nos vamos con la sorpresa que son poquitas las empresas que tienen contabilizado intangible. A no ser que sea comprado, pero el intangible formado no lo tienen. Entonces, sí, la norma, cuando hablamos de la norma, las normas nos dicen que nosotros anualmente debemos hacer una valorización de nuestros activos. Y nos encontramos lo siguiente, que nuestra empresa, creció, todo el mundo la conoce, y yo decido, bueno, yo quiero que me hagan un estudio de mercado y de valoración de empresa. ¿Cuánto puede costar mi empresa? Entonces me dice, no, esa empresa suya, que dice Antonio, Antonio ya se establece teniendo en cuenta el número de establecimientos, el nivel de ventas, número de clientes, número de proveedores. Su empresa está cotizada en el mercado. Por ejemplo, vamos a hablar de Monómero, hablemos de Sura, hablemos de cualquier tipo de esas empresas que son de renombre. Ellas tienen un intangible, ese intangible formado. Pero la diferencia de la contabilización es que usted coloca en activos, aquí vamos a ver la cuenta, intangible, adquirido. Intangible adquirido. Débitos. Créditos. Esa empresa tiene un intangible adquirido por valor de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos.
está, como se dice por ahí, está manquito, le hace falta una patica, ¿cierto? El crédito. Como es, ojo, aquí se lo resalto en verde para que lo vean, no se vaya a perder. Intangible formado. Intangible es una cuenta de activo. ¿Contra qué lo cruzo? Contra una cuenta de patrimonio. Superávit. Superable. ¿Qué ocasiones del superávit? Un intangible formado. Por valor de 900. 900. Y Lucas Paciolo nos dice, partida doble. $900. $900. Diferencia entre el intangible comprado y el intangible formado. El intangible comprado nosotros lo amortizamos hasta que su valor quede en cero en el libro. El intangible formado se contabiliza y no se amortiza, queda dentro de nuestro patrimonio. Esa es la diferencia que hay entre el intangible comprado y el intangible formado. Queda en la cuenta del patrimonio como un superávit. ¿Por qué? Porque hay una valoración del activo. Su empresa creció, sus activos aumentan, pero por un intangible. Pero como usted no sacó ningún dinero, entonces eso hace parte del superávit patrimonial. Eso es lo que trata los intangibles. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Esa es la conclusión al final, pues no, el formado no se amortiza. Queda en el patrimonio. Cuando, por ejemplo, fíjate tú que aquí, ¿qué pasó? Yo aquí estoy haciendo la cuenta de activo intangible, débito, 900. Por ser una cuenta de activo, ¿qué pasa con las cuentas de activo? Hablemos de la contabilidad 1. Aumentan con un registro en el débito, ¿cierto? Con los débitos aumentan. ¿Estamos? Sí, ¿Y cómo disminuirían? acreditándola. Los créditos. Acreditándola. ¿Qué puede suceder en este caso? Por situaciones adversas del destino y ajenas, vamos a suponer que la empresa se desvalorizó. La empresa estaba constituida, estaba bien y estaba constituida. ¿Ustedes de qué ciudad son? Yo estoy en Barranquilla. ¿Ustedes en qué ciudad están? A ver, cuéntame. Yo en Medellín. En Medellín. Bueno, en Medellín hay un caso. En Medellín hay un caso, ustedes saben de unas torres de apartamentos que tocó inmolarla. ¿Cómo era que se llamaban esas torres? Space. 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 ¿Qué pasó vamos a suponernos con Space, qué pasó con la firma constructora de Space? Esa firma constructora, supongamos, creció y adquirió su intangible. Con esa demolición que hace, su intangible baja. Entonces, como Sandra es la contadora, yo tengo que destruir y tengo que amortizar, desaparecer ese intangible. ¿Cómo lo desaparezco? Reversando este comprobante de contabilidad donde coloco intangibles adquiridos, crédito 900,000 pesos, patrimonio superávit, débito 900,000 pesos. Las cuentas quedan en cero otra vez, mis queridos colegas. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. esa es la situación que se nos puede presentar. Este es un caso también similar al que se presentan con las valorizaciones.
La valorización de activos. Cuando un activo se valoriza, usted compra el edificio en 900 millones de pesos dentro de 2 años por la ampliación, las nuevas rutas que vieron, arborización y todo. Ese edificio que usted construyó por 900 mil pesos tiene una valorización de 2.000 millones de pesos. Entonces, el último estudio de avalúo que me hicieron me dice, no señor, su edificio tiene un costo comercial de 2 millones de pesos. La ley me dice que yo puedo ajustar mi estado financiero indicando el valor real. Yo no voy a coger, como lo compré en el año 2020, voy a buscar los libros de contabilidad del año 2020, le voy a echar liquid paper y voy a borrar 900 y pongo 2.000 millones. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca contabilizar esa valorización. Ahí también tenemos una cuenta que hace algo similar a lo que son los intangibles, que se llama valorizaciones. Entonces contabilizo la diferencia de los 900 y los 2.000 millones, que son 1.100 millones, como una valorización. Y esa valorización también la llevo al patrimonio superávit. ¿Pero ahora por qué? Por valorizaciones. Y ahí atiendo lo que me dijo Lucas Paciolo, de que cuando una partida aumenta en el débito, también tiene que aumentar el crédito por el mismo valor. Estoy cumpliendo la norma de Lucas Paciolo y no se va a poner bravo con nosotros. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Quedó, bueno. Porque no se Dejo de compartir. Entonces, ahora vamos a mirar otra cosita por acá. A ver, aquí está. Estamos compartiendo. Bueno, aquí que tenemos, este es el curso de EVA. Aquí tienen ustedes un link que los va a llevar de pronto a un activo, un link de que va a hablar de activo intangible, de pronto lo va a hacer de una forma más acá de un poquito como más refinadita. Yo aquí se lo puse a ustedes sin punto y sin coma, lo que era la definición de un intangible. Crédito mercantil por plusvalía, fíjense ustedes que ahí se va generando un crédito mercantil por plusvalía, también se nos va generando como lo que es un intangible, lo va a llevar a la NIT 3 que habla de combinaciones de negocio. Los invito a que la lean, pero la vamos a tocar más adelante. Aquí también el reconocimiento de la plusvalía, un crédito mercantil, hay unos ejercicios ahí, no los he visto, tenemos ahí. Y aquí tienen el concepto de la superintendencia de valores sobre crédito mercantil. Aquí vean documento crédito mercantil formado o adquirido. Y una tarea que tienen ustedes. No sé si la desarrollaron o no la desarrollaron. Vamos a ver qué les pide la tarea. Vean. Aquí tenemos, ¿qué enseñanza le dejó la plusvalía del crédito mercantil? Esto con la lectura de 3 ejemplos de plusvalía. Bueno, fíjense ustedes, no se admite cortar y pegar de internet, puede dar una idea. Bueno, listo. Sencillo, está supremamente sencillo esto. Y tienen un pequeño foro. Importancia tiene la plusvalía y el crédito mercantil de la empresa. Eso es un concepto que ustedes van a dar de la definición de... Profe, ese foro está vencido. O sea, tiene fecha de vencimiento martes 23 de mayo. Vamos a hacer algo, no se preocupen. Aparentemente vencido. ¿Por qué aparentemente vencido? Porque es que el foro, cuando yo coloco aquí el foro, editar, que lo voy a colocar a editar, le voy a editar el ajuste aquí, y que se los voy a mostrar para que ustedes vean. Están viendo disponibilidad, están viendo disponibilidad, ¿cierto? Sí, Dice, profe. ahí dice, vea, dice fecha de entrega 23 de mayo, ¿cierto? Quiere decir que a partir del 23 de mayo usted puede trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 3 de junio, que es la fecha límite. Por eso ustedes ven y está vencido, pero no se puede dejar trabajar. 3 de junio. No, profe, pero él no deja responder. No deja responder. Bueno, se vamos Sí, profe. Señor. Ok. Hoy estamos a cómo. Vamos a colocarle. 30. Vamos a colocar aquí 31 de mayo.
31 de mayo y lo vamos a llevar hasta el día 4 de junio. ¿Les parece? Excelente. Bueno, esta acá. Profe, usted cerró el Excel donde estaba dando el ejemplo. No. Lo puede compartir. Listo, ya te voy a compartir. Déjame cambiarle la otra fecha acá. Caso a desarrollar también se lo voy a cambiar la fecha y la busques. No, profe, ese está hasta el 9 de junio. Ah, ese sí lo de, bueno, aquí vamos a colocarle aquí también 30 y aquí este sí le vamos a colocar 30 de mayo. Listo. Hasta el 9 de junio. Listo. Ok, ya está. Bueno. Ahora, bueno, dejamos de compartir y vamos a compartir el Excel. No, no, o sea, compartirlo no, porque ya lo evidenciamos. Solamente, para decirlo, pues comparte el grupo. Envíalo. Exacto. Para que Que nosotros lo acá suba. podamos tenerlo y poder retroalimentar. No, listo. Se lo pongo en el grupo de WhatsApp. Exacto. Profe, acá validando el EVA, Sí, el señor. foro aún no deja responder. Ya cambió la fecha del 31 de mayo, pero sigue sin dejar responder. Cierra y entra nuevamente. Sí, yo lo actualicé, profe. Bueno, yo lo miro ahora. No te preocupes. No, miramos a ver. Entonces, eso es lo que tienen ahí. Nosotros tenemos clase, tenemos la semana 2. La semana 2, que es la que vamos a tener este viernes, que bueno, ¿qué tienen ustedes en la semana 2? Que cargue el internet. Aquí tienen otros documentos, método de participación patrimonial, método contable de costeo, método del costo de participación patrimonial, inversiones en sociedades, guía para contabilizar inversiones, una actividad, vamos a ver, vamos a actualizar la actividad. Vamos a cambiar el... Y le vamos a colocar la fecha de 31 de mayo del 2023 hasta 10 de junio 2023 a las 23:50. Y esta es la segunda semana, que es la que prácticamente hoy estamos matando 2 por 1. Tenemos que cuadrar cuándo sería la próxima clase con ustedes, presencial o virtual. Bueno, me están comentando por el grupo de WhatsApp sobre las actividades de la semana número 2, que tienen esta nada más. Y tienen los videos. ¿Oyeron? Ahora sí. Profe, en el EVA todavía veo que está la fecha esa. La del foro. La semana 2. Ajá. Yo ingreso a la semana 2. Actividad semana 2 evaluativa, cognitiva 2. Tiene hasta... ok, sí, ahora sí cambió. 10 de junio. Sí, sí. Listo. Y esta. Entonces, lean los documentos, lectura de los documentos. La idea de estos es que ustedes lean y generen inquietudes, dudas para ir resolviéndolas. El celeste es el que ustedes me están pidiendo. Archivo.
Dejamos de compartir aquí. Y el Excel. Ahora lo pongo. Ya, pasa. Un poquito demorado por el... Bueno, de todos modos yo se los voy a hacer llegar. ¿Qué otra inquietud tienen, jóvenes? Profe, es que yo sigo en el SINU me aparece la materia cargada, pero en el EVA no tengo material con que trabajar, no me aparece habilitada aún. Perdón, el cuento es que en el SINU te aparece la asignatura. Sí, profe, Pero pero en el no, EVA no me han no cargado el tiene- material. O sea, no puede, en el EVA no te aparece el curso. No, señor, no me aparece, pero en SINU sí me aparece en la programación de las materias que tenía para este corte, estaba ella. Ok, entonces yo te voy a Ya agradecer. eso es con el coordinador del programa. Yo te voy a decir, sí, escríbeme eso en el grupo de WhatsApp para yo hacérselo llegar al coordinador. Yo mañana le hago llegar, tú que me mandas al Listo, WhatsApp, yo se lo gracias. reenvío a él para que él mire esa parte. ¿Oíste? Listo, muchas gracias. Bueno, bueno, jóvenes, ¿qué otra consultica tienen? Primero que todo, vamos a lectura, Y cualquier cosa me comentan en el grupo de WhatsApp. Si no les Listo, contesto profe. 10 minutos, puede ser a la hora, pero les contesto. ¿Oyeron? Muy amable, profe. Listo. Muchas Bueno. gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Hasta Sí, luego. quedamos Muchas gracias, pendientes, profe. quedamos Buenas pendientes noches. y me gustaría pues que quedamos pendientes para establecer el horario definitivo. ¿Siempre lo vamos a dejar los martes a esta hora o qué? Por mí está bien. Profe, Yo usted dijo también. que Sí, los profe, miércoles. está Para bien. mí me queda más fácil los miércoles. Pero los miércoles, por ejemplo, yo tengo clase, entonces es muy complicado porque todos tenemos nuestras Sí, cosas, ¿cierto? correcto, sí. Entonces Bueno, los martes de 8 a 9. sí, porque es que los miércoles ya he dicho Sí, de está 6 a bien. 7, pero yo sé que todos no pueden de 6 a 7, algunos estarán saliendo del trabajo. Entonces, no sé, yo le digo de 8 a 9, ustedes verán si lo cogen de 9 a 10, como ustedes consideren. Bueno, así está bien. Hasta Está ahora bien está de bien, 8 a 9, profe. Hasta ahora está bien. Ok, bueno, listo, martes de 8 a 9. Yo le informo al coordinador. Sí, señor. Entonces, listo. Muchas Bueno, gracias. ok, Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. bueno, Gracias. ok. Detengo grabación.